A nuestro primer invitado de esta tarde es Axel González, investigador de el organismo México ¿Cómo vamos? Y es que Baja California, Chihuahua y el estado de Jalisco son las entidades que en este año presentan el mejor desempeño en diferentes indicadores económicos. Esto pues a partir pues de un análisis que se está haciendo a nivel nacional. Axel, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Pues coméntanos este reporte de la economía regional, resaltan el desempeño de Baja California, de Chihuahua y de Jalisco. ¿Cómo explicar pues que tienen una actividad económica pues arriba de lo que está promediando el resto del país? Claro, con mucho gusto. Sí, como bien platicas, hicimos ese ejercicio, ¿no? Similar a las listas que se hacen digamos, en otros organismos, Sí. en otro tipo de entornos donde tratamos de identificar cuáles son los estados que tuvieron un mejor desempeño. Y para eso, digamos, realizamos una serie de criterios precisamente para no centrarnos solo en aquellos que mostraban, digamos, en forma reducida un mayor crecimiento económico, sino que tuvieran un comportamiento en otras variables socioeconómicas mucho más completo. Así, el criterio que decidimos utilizar en la organización para determinar las entidades que tuvieran un mejor desempeño en el año tenían que reunir las siguientes características. Primero, que mostraran una recuperación oportuna de su actividad económica ante el impacto de la pandemia. En esto es que tuvieran un periodo de recuperación menor a un año a partir del impacto de la pandemia en el segundo trimestre de 2020 y que además tuvieran crecimientos positivos en su actividad económica en los primeros dos trimestres de 2022. Esto, digamos, es la parte que platicábamos sobre si solo nos quedáramos con la parte de Macro, crecimiento ¿no? económico, Claro. pero eso lo estamos acompañando también con el desempeño que tienen, por ejemplo, en respecto al empleo y a la pobreza que se observa en las entidades. Para eso utilizamos nuestras propias herramientas. Nosotros tenemos los semáforos estatales que los invitamos a consultarlos, donde precisamente se contempla cuál ha sido la generación de empleos formales y cuál ha sido la pobreza laboral que se encuentra en las distintas entidades del país. Y digamos, el criterio que utilizamos en este sentido es que para que los estados fueran considerados como mejor desempeño es que en los tres primeros trimestres del año de 2022 esos semáforos se encontraran en color verde, es decir, que tuvieran un buen desempeño, es decir, que exista una buena generación de empleos formales en el Estado y que la pobreza laboral que se observara en las entidades fuera menor a la que se observara en el agregado nacional, por ejemplo. Finalmente, también consideramos muy importante en la parte de generación de empleos formales cuál es la brecha que existe en la generación de este tipo de empleo entre hombres y mujeres, y en esta parte consideramos solo a las 10 entidades que tienen una menor brecha entre la generación de empleos formales entre hombres y mujeres. Y finalmente, de forma un poco retroactiva, también consideramos que las entidades consideradas para tener un mejor desempeño en el año tenían que encontrarse entre las 15 mejores entidades del índice de progreso social, que este es un índice complementario, digamos, a variables económicas tradicionales que precisamente busca medir cuál es el bienestar de las personas tanto en el agregado nacional como en cada una de las entidades del país. Por supuesto, Con esta estamos serie de... hablando, Axel, de tres entidades que tienen también pues un desempeño exportador interesante, ¿verdad? Sí, de hecho, justo en nuestra última publicación sobre el índice de progreso social, hicimos un esfuerzo para entender cuál era la relación precisamente del progreso social que se observaba en las entidades y, digamos, su sentido, digamos, exportador, o digamos, cómo la apertura comercial y el dinamismo en que los estados se encuentran dentro de esta podrían ser determinantes en el progreso social, por ejemplo, que se observan en las entidades del país, y justo encontramos esta relación. Y como bien comentas, pues para este caso, para una vez platicados todos los criterios, pues nuevamente encontramos esta situación donde estas entidades que tienen precisamente este dinamismo en el comercio internacional, precisamente son estas entidades Baja California, Chihuahua y Jalisco, que están presentando buenos resultados en estos indicadores socioeconómicos que estamos platicando. Oye, Axel, ¿y qué pasa con entidades como el Bajío, que hasta hace poco pues venían con tasas de crecimiento pues similares a las de países asiáticos también? En este grupo de entidades está el estado de Querétaro. Ahí, ¿cuál es, digamos que lo que han venido observando desde México? ¿Cómo vamos? Sí, pues mira, justo el caso del Bajío es un punto muy importante de platicar porque, como bien platicábamos en un principio, uno de los criterios que consideramos para determinar cuáles eran las entidades que habían tenido un desempeño destacado en 2022, pues contemplamos la parte de recuperación económica de las entidades ante el impacto de la pandemia.
Hay estados, por ejemplo, como bien mencionabas, como Querétaro y Aguascalientes, que les ha costado mucho recuperarse del impacto de la Sí, pandemia, y Aguascalientes, digamos, no ha podido recuperar el dinamismo observado previo al impacto de la pandemia. Esto, digamos, está muy relacionado pues al estancamiento que se ha observado específicamente en el sector automotriz. Por ejemplo, con los datos más recientes que tenemos para el caso de Aguascalientes, que son el segundo trimestre de 2022, tienen una tasa de crecimiento anual de solo del 0.3%. Entonces, digamos, esta dinámica de recuperación incompleta o de recuperación lenta que se ha observado en estas entidades del país, pues ha determinado que, por ejemplo, para este ejercicio que hicimos sobre cuáles son las entidades que destacan en estos aspectos, pues no fueran consideradas, por ejemplo. claro. Axel, también pues en el foco de el gobierno federal está pues llevar más inversión, llevar más recursos al sur del país. ¿Esto de alguna manera ya se reflejó en los indicadores que ustedes siguen puntualmente? En forma parcial, Rogelio, porque hay, digamos, resultados mixtos que podemos encontrar, por ejemplo, en cómo se ha volcado la inversión. Por ejemplo, podemos hablar del caso específico del caso de Tabasco, que, digamos, ha recibido una inversión muy importante, sobre todo, por ejemplo, en proyectos relacionados al sector energético, al sector Sí, petrolero en específico. Aquí lo que estamos observando, por ejemplo, para el caso de Tabasco es que si bien es una de las entidades con mayor dinamismo económico, es decir, con mayor crecimiento, con mayor recuperación sí, respecto al impacto de la pandemia, para el caso de indicadores complementarios que también consideramos, como es el caso de la pobreza laboral o la generación de empleos formales, Tabasco e Hidalgo, por ejemplo, que son entidades que tienen dinamismo económico en 2022, son estados que de forma consistente su semáforo de pobreza laboral se encuentra en rojo, es decir, hay un porcentaje muy alto de la población que se encuentra en situación de pobreza laboral. Por lo tanto, este boom que se ha tenido en términos económicos no se ha traducido en una mejora en el bienestar de las personas, en el bienestar de los trabajadores, y por tanto es necesario no solo, digamos, que haya esta inversión, digamos, tan específica en un sector, sino más bien que sea desagregada en términos generales para que realmente se procure un bienestar en la población y no se concentre en unos cuantos o digamos, en un sector tan específico. claro. Axel, estados donde la informalidad pues es lo que impera, como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, donde pues el 80% de la actividad se mueve a través de pues esta llamada también por algunos economía subterránea. ¿Ahí qué ha pasado en estos meses? Pues mira, justo en ahí la parte es justamente central lo que platica sobre informalidad laboral. Nosotros también siempre hacemos un ejercicio para, digamos, encontrar cuál es la relación entre informalidad laboral y pobreza laboral. Pues bueno, es una relación muy clara, sobre todo porque los trabajadores que están en la informalidad laboral, pues en promedio tienen menores ingresos que aquellos que se encuentran en la informalidad laboral. Entonces, por ejemplo, para el caso de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pues son tres de las entidades donde se observa un mayor porcentaje de la población ocupada en informalidad laboral, lo que digamos, en sentido directo se traduce en también un mayor porcentaje de la población en situación de pobreza laboral. Entonces, aquí existe un problema, digamos, que va mucho más allá en términos de, digamos, de inversión en el corto plazo, en el sentido de que tiene que haber una reconfiguración completa en el mercado laboral de esas entidades, precisamente para corregir esta falla estructural que es el alto porcentaje que se observa en estas entidades en informalidad laboral. Si no se corrige esta parte, va a ser muy difícil que, digamos, realmente se tenga un impacto significativo en la reducción de las tasas de pobreza que se observan en esas entidades en el sur del país. Claro, de alguna manera, Axel, tendría que haber incentivos para pues buscar atraer proyectos de inversión que generen empleos, pero formales, ¿no? Exacto, que sean proyectos de inversión con un impacto previsto en el mediano y largo plazo, precisamente para robustecer el mercado laboral y en específico el mercado laboral formal de esas entidades. En fin, pues interesante lo que encuentra México, cómo vamos a partir pues de los indicadores económicos puntuales. Axel Eduardo González, investigador de este organismo México, ¿cómo vamos? Gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias a ti por el tiempo y por la plática, Rogelio. Un gusto.